Esta guía la vamos a hacer mucho más rápido que la anterior, porque la mayoría de ustedes ya leyó los textos, entonces va a ser más fluido. Ya las niñas que no leyeron, que no hicieron la tarea, tienen que estar súper atentas y tomando apuntes para que se pongan al día. Ya, los conceptos que ustedes tienen que definir como tarea número 1 de esta guía son los siguientes. ¿Qué es omnisciente? Visión de mundo, contexto, antagonismo, desenlace, clímax, trama y analizar. El concepto número 1, yo les voy a contar de qué se trata y ustedes van tomando apuntes en caso de que no hayan escrito su significado o si es que les falta, completan. Y si tienen más información, por favor coméntenme para que lo conversemos. Bien, el término número 1, omnisciente, es un tipo de narrador cuyas características son las siguientes. Este narrador cuenta la historia en tercera persona y conoce todo acerca de la historia. Sabe lo que los personajes sienten, piensan, conoce todo el tiempo lo que va a pasar en el futuro, lo que pasa en el presente, en el pasado. Conoce todos los ambientes narrativos, es decir, este narrador es como un dios. Todo lo sabe, todo lo conoce, incluyendo el tiempo, el futuro, todo lo sabe. ¿Ya? ¿Algo que agregar a este narrador? Ya, súper. Súper claro. La visión del mundo se relaciona con las creencias y costumbres de los personajes de la historia. La visión del mundo se infiere, no siempre está explícita. Entonces, yo cuando leo un texto narrativo u otro tipo de texto, tengo que estar atenta al diálogo, a las acciones, al ambiente, para poder inferir la visión del mundo. Puede ser un texto cuya visión de mundo sea conservadora, machista, tenga una visión ideológica, puede ser que la visión del mundo de los personajes y de la historia tenga una ideología comunista, de derecha. Entonces la visión del mundo no es fácil de descifrar, porque requiere que estemos atentas a todos los aspectos de la narración. Esa es la visión del mundo. ¿Hay alguna duda con la visión del mundo? No, profe. Ya. Cada uno de nosotros tenemos una visión de mundo propia. ¿Ya? También la tienen los personajes, la historia. Y eso también se analiza en los textos, la visión del mundo. El contexto es todo aquello que acompaña al texto. Contexto. Existe el contexto de producción y el contexto de recepción. El contexto de producción es cuando se escribe esa obra, todo lo que ocurre en esa época en que se escribe la historia, lo que le pasa al autor, lo que ocurre en ese momento político, económico. Por ejemplo, si nosotros escribiéramos un texto ahora, nuestro contexto de producción sería este contexto de crisis social, de pandemia, problemas económicos, etc. Y el contexto de recepción es todo lo que ocurre al momento en que se lee esa obra. Entonces puede ser que el contexto de producción haya sido hace 20 años, por ejemplo, en dictadura, y al contexto de producción de cierto texto se escribió en dictadura y yo describo el contexto. Y el contexto de recepción, si leemos hoy en día ese texto, vamos a describir lo que pasa ahora, hoy en día en relación al contexto, todos los acontecimientos que acompañan al texto. El antagonismo tiene relación con estas fuerzas antagónicas, todo aquello que obstaculiza que el protagonista alcance su objetivo. Eso lo estudiamos el año pasado, me parece, hicimos un esquema. ¿Hay alguna duda con eso? No, profe, todo claro. El desenlace es parte de la estructura del texto y se define como la resolución del conflicto. Cuando el conflicto se resuelve, a esa parte de la historia se le llama desenlace. Ustedes cuando escriban una historia o cuando tengan que identificar el desenlace no es y vivieron felices por siempre. El desenlace
es la explicación de cómo se resolvió el conflicto. Es mucho más complejo que una sola frase. ¿Ya? Entonces el desenlace es la resolución del conflicto. Entonces si yo les pregunto, explica el desenlace del texto tanto, usted me tiene que explicar cómo se resuelve el conflicto, porque ese va a ser el desenlace. El clímax también es una parte de la estructura de los textos narrativos y es el momento de máxima tensión. Ese también lo estudiamos nosotras el año pasado. La trama son todos aquellos aspectos que componen el texto, los personajes, los acontecimientos, los ambientes, el tiempo, todo eso es la trama. Y analizar es una habilidad del pensamiento que significa que nosotros vamos a descomponer, por ejemplo, un texto y vamos a analizar sus partes, vamos a estudiar sus partes. Por ejemplo, nosotros siempre analizamos, vemos el narrador del texto, el tiempo, el espacio, vamos viendo cada aspecto del texto, lo vamos a desarmar, descomponer, y al hacer eso, estudiar las partes, estamos analizando un texto. Eso es analizar. Ustedes tenían que leer atentamente la página 139, que habla del narrador, la perspectiva del narrador. Y ahí se los voy a leer y voy a explicar. Dice, perspectiva del narrador. Como ya sabes, la voz que relata los sucesos de una historia recibe el nombre de narrador. Tiene la facultad de seleccionar qué hechos son dados a conocer u omitidos. Organiza temporalmente el relato y puede ceder la palabra a los personajes para que hablen por sí mismos. Esta voz puede coincidir o no con algún personaje, así como haber más de un narrador. El narrador es una voz ficticia, es decir, solo tiene vida al interior del mundo creado en el texto y no debe ser confundido con el autor de la obra. Entonces, aquí tenemos ideas claves que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tomen apuntes del narrador. Es una voz ficticia y es diferente al autor. El autor es el ser real. Y el narrador es el que tiene la facultad, en el primer párrafo aparece, de seleccionar qué hechos son dados a conocer y organiza temporalmente el relato. Y puede ceder o no ceder, depende del texto, la palabra a los personajes. Entonces abre el narrador y el próximo párrafo abre el diálogo y empiezan a hablar los personajes. Entonces hay que tener bien claro a la hora de leer un texto cuando hay un cambio de voz, cuando habla el narrador o cuando hablan los personajes. Muchas veces ustedes se confunden y confunden el narrador con un personaje. A veces el narrador también es un personaje. Entonces en ese caso sería narrador-personaje. Pero también hay otros personajes que no son narrador. Entonces es importante que ustedes cuando estén leyendo un texto sepan diferenciar bien la voz del narrador con la voz de los personajes que no son narradores. Después dice, él o los narradores pueden participar o no en la historia, también llamada diégesis. O sea, historia también se llama diégesis. Si no participa en la historia, se denomina narrador heterodiegético, que está fuera de la historia, fuera de la diégesis. Si participa en la historia, se define como un narrador homodiegético, que está dentro de la diégesis, participa de los hechos, es un personaje. Además, el narrador cuenta los acontecimientos desde cierto ángulo o punto de vista, dependiendo de su grado de conocimiento y su relación con los hechos, lo que determina a su vez la cantidad de información a la que accede el lector. Esto puede generar distintos efectos en el receptor, como sorpresa o intriga, a partir del tono de la narración o la manera en que se construye el relato. En el siguiente esquema se explican los tipos de narrador según su participación en la historia. La segunda tarea era leer este texto y tener claro lo que es el narrador y sus perspectivas. Se les pedía como próxima tarea copiar este esquema en el cuaderno. Ya ustedes deben tenerlo en el cuaderno. Quien no lo haya hecho, deja el espacio porque tiene que copiarlo tal cual como aparece en el libro. Y ahora les voy a explicar. El narrador que no participa en la historia, como les decía, se llama heterodiegético y se divide en dos. El narrador omnisciente, que no participa de la historia, conoce todo lo que sucede en la historia
incluidos los pensamientos y el mundo interior de los personajes, y narra en tercera persona. El narrador objetivo tiene menos conocimiento de la historia, pues no accede a su interioridad, narra en tercera persona gramatical. O sea, ambos narran en tercera persona, pero el omnisciente todo lo sabe y el objetivo sabe solamente lo que se puede apreciar. No conoce el interior o los pensamientos de los personajes. Narra desde afuera. Solamente puede describir lo que está haciendo el personaje. Por ejemplo, puede ser Juanita, está sentada en una banca junto a un árbol. Es el narrador objetivo. Solamente cuenta lo que se ve, lo que se aprecia. En cambio, el narrador omnisciente podría decir que ella está muy triste sentada en la banca junto al árbol. Solamente identificando que el narrador sabe lo que siente y piensa, nosotros vamos a determinar que es omnisciente. En ambos casos, el punto de vista o perspectiva del narrador se sitúa fuera de la historia. No son personajes de la historia, son entes que están fuera de la historia y lo ven todo desde fuera. Si se fijan en la imagen, aparecen los ojos desde fuera. Y el ojo del narrador omnisciente abarca toda la historia, todo, todo, todo. En cambio, el ojo del narrador objetivo solamente cierta parte de la historia. No conoce lo que sienten ni piensan los personajes, no sabe lo que va a pasar en el futuro, ni sabe lo que pasó en el pasado, sino que solamente ve lo que ocurre en el momento y es capaz de describir solo lo que se ve por fuera. Y puede decir que, se puede decir entonces que el objetivo tiene una menor capacidad de contar la historia. Entonces, por lo general, los textos están escritos con narrador omnisciente porque permite que uno conozca más acerca de los personajes. ¿Alguna duda, chicas, hasta aquí? Todo claro. Todo claro, ya, listo. Esto nosotros lo vimos el año pasado, pero siempre esto se repite para Eso mismo le iba a que, decir yo. sí, para que nosotras podamos analizar textos más complejos, ¿ya? Ahora, chiquillas, nunca yo les voy a preguntar en una evaluación, bueno, menos ahora, define narrador omnisciente. Lo que se busca es que ustedes con este conocimiento de los narradores sean capaces de desarrollar una habilidad del pensamiento que es analizar, y que sean capaces de analizar el narrador en el texto. Y ahí se desarrolla, como creo que lo alcanzamos a ver en clases presenciales. Yo les expliqué todas las habilidades. Y la idea no es que ustedes conozcan el contenido solo por saberlo, sino que ese contenido les sirva para desarrollar su cerebro, desarrollar su mente, sus habilidades del pensamiento que les va a permitir comprender mejor textos y desenvolverse mejor en la vida. Entonces, teniendo claros estos conceptos, ustedes van a poder entender y analizar mejor un texto. También tenemos los narradores que son homodiegéticos. Tenemos al narrador testigo, que participa en la historia de un personaje y narra en primera o tercera persona, y cuenta la historia de otro. No cuenta su propia historia, es testigo de la historia de otro, y la va contando. Por lo tanto, ocupa la primera persona. Yo vi a Juanita tomarse un café. Yo, primera persona, Juanita tomarse un café, tercera persona. Va mezclando las personas gramaticales. Y no habla de sí mismo, habla de otros. En cambio, el narrador protagonista cuenta su propia historia y por lo tanto participa en ella y la relata en primera persona gramatical. Por lo general, los narradores que más se ocupan son el narrador omnisciente y el narrador protagonista, porque ambos son capaces de contarnos mucho sobre la historia y de lo que ahí ocurre. Aunque hay veces que se van mezclando los narradores. Un texto puede tener hartos narradores, ¿ya? Por lo general uno pregunta cuál predomina. Y eso es interesante de analizar. Chiquillas, ¿queda claro? Sí, profe. Preguntas. Ahora, chiquillas, ustedes como tarea número 2 también tienen que elaborar un resumen o esquema de estos conceptos que están en la página 259 y 261. ¿Hicieron el esquema? Ahora, a partir de lo Yo que... sí lo hice. Ya, ustedes tenían que hacer un esquema de el tiempo en la narración. Chiquillas, el tiempo en la narración es un aspecto súper complejo de analizar en una obra narrativa.
No es llegar y explicarles estos conceptos y pretender que ustedes los asimilen al 100%. Por eso es que yo ahora se los voy a explicar para que ustedes hagan sus esquemas, pero la próxima clase, que va a ser el próximo lunes, les voy a explicar de otra forma el tiempo de la narración, les voy a mostrar ejemplos, les voy a mostrar videos, para que asimilen de mejor manera estos conceptos del tiempo. Nosotros el año pasado no estudiamos el tiempo de la narración, solamente creo que vimos unos conceptos muy básicos. ¿Alguien sabe lo que es el tiempo en la narración? El orden en el que se presentan los hechos, por ejemplo, el más básico y el general es el inicio, desarrollo y desenlace, pero también puede variar. Exacto, muy bien. Entonces voy a leer el primer párrafo y ustedes hagan su esquema resumen. Ya puede ser como ustedes quieran. La idea es que rescaten los conceptos principales, ideas clave, para que cuando vuelvan al cuaderno y lo estudien, sepan de qué están hablando y cuáles son las definiciones de cada uno. Bien, el texto de la narración, el tiempo de la narración. En un texto narrativo se relata las acciones de unos personajes en un tiempo y un espacio determinado. El orden en que se presentan los acontecimientos de la narración dependerá del propósito del autor, pero al organizarlos temporalmente es posible reconocer una secuencia narrativa básica, la que consta de 3 momentos: inicio, desarrollo y desenlace. Sin embargo, no siempre la narración está ordenada en esa secuencia lineal. El autor puede alterar esta secuencia y reordenar los hechos de la historia para lograr un efecto lector. Por ejemplo, el efecto de recrear el resurgimiento de los recuerdos y las emociones de un personaje, como el cuento del árbol que leíste con anterioridad. Ya ese texto no lo hemos leído nosotros, pero la próxima semana, cuando veamos ejemplos de esto, vamos a analizar un texto y vamos a ver cómo se desordena el tiempo en esa narración. El punto de vista temporal en la narración. Al enfrentarnos en una obra narrativa, ya sea una novela o un cuento, es importante distinguir entre el tiempo que se ubica el narrador para contar la historia, el tiempo del narrador, y el tiempo en que se suceden los hechos, el tiempo de lo narrado. La diferencia la establece el escritor peruano Mario Vargas Llosa en su libro Cartas a un joven novelista. Estos dos tiempos, dice el autor, nos permiten identificar el punto de vista temporal que adopta el narrador. Chiquillas, el tiempo del narrador es en el tiempo en que él cuenta la historia. Por ejemplo, yo como narradora les puedo contar en 5 minutos lo que hice en una semana. Y ese va a ser el tiempo del narrador, 5 minutos. Y el tiempo de los hechos, el tiempo de lo narrado va a ser una semana. ¿Queda claro eso? Sí, súper claro. Ya, entonces el tiempo del narrador es el tiempo en que el narrador cuenta la historia, y el tiempo de lo narrado es qué cantidad de tiempo es lo que cuenta. Yo puedo contar todo lo que hice el año pasado, súper resumido, y lo puedo decir en 10 minutos. Esa es la diferencia. Dice, el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado coinciden. En este caso, el narrador va relatando los hechos a medida que estos acontecen y usa el tiempo presente. Va a coincidir el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado si yo, por ejemplo, les cuento ahora lo que estoy haciendo. Ahora estoy haciendo una clase Zoom, estoy leyendo el libro de segundo medio. Entonces le conté en 30 segundos lo que hice en 30 segundos. Por eso coincide. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya. Y aquí les aparece un ejemplo de ese texto que se nombra al principio, que es el texto El árbol, que vamos a leer nosotros la próxima clase. Luego dice, el narrador cuenta hechos del pasado. Aquí, cuando el narrador cuenta hechos del pasado, no coincide el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado, no coincide. Entonces, desde el presente, el narrador cuenta hechos que pasaron antes, en el pasado. El narrador cuenta lo que sucederá. Desde el presente, el narrador después cuenta lo que va a suceder. Entonces, en estos dos últimos casos, esos tiempos no coinciden, porque yo les puedo contar en 5 minutos lo que yo voy a hacer toda mi vida.
yo quiero hacer esto, esto, esto. Y no va a coincidir esos dos tiempos. Al igual que en el pasado, yo les puedo contar en una clase toda mi infancia. Y no va a coincidir ambos tiempos porque toda mi infancia son muchos años. Bien, ¿alguna duda con esto? Infiero que está todo súper claro. Ya, esta es la parte que yo diría que es más compleja de asimilar. A las anacronías en la narración. Una anacronía es una técnica que tiene que ver con los saltos temporales. Y el narrador está narrando una historia y salta de un momento a otro al pasado o al futuro. Esta discordancia entre el orden cronológico de los acontecimientos se separan en dos. Está la prolepsis y la analepsis. La prolepsis es cuando el narrador salta temporalmente al futuro, anticipación de sucesos que ocurrirán con posterioridad al presente de la historia. Suelen presentarse como saltos narrativos breves. Reciben también el nombre de flash forward. O también, aquí no aparecen, pero también se le llama a los saltos temporales extensos premonición. Entonces, por ejemplo, un flash forward podría ser que, bueno, a mí me pasa siempre, o no, casi siempre en realidad, cuando voy bajando la escalera, siempre me imagino que me voy a caer. Y después se me pasa y sigo, y bajo normal y no me caigo. Pero me refiero a que yo imagino lo que va a pasar en el futuro. Ese salto de mi mente fue un flash forward, porque me adelanté a lo que iba a ocurrir. Y también esta prolepsis puede ser más extensa. Yo puedo estar viendo televisión, veo un actor que me gusta y puedo imaginarme largamente mi vida junto a él en el futuro. Yo me voy a casar, ojalá, y voy imaginando un futuro. Y puede ser eso extenso. Cuando es extenso se llama premonición, y cuando es breve se llama flash. Es como un flash, así de breve. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. La analepsis es el salto temporal hacia el pasado. Y puede ser este salto breve, un flashback, o puede ser extenso, un raconto. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque es súper claro y la mayoría ha visto Titanic o conoce de la historia. Hay memes incluso de Rose viejita, hace 84 años. Bueno, toda la historia, casi toda la historia de la película es un raconto, porque está en el presente Rose viejita y toda la película se trata de su pasado y su historia de amor. Y esa película dura como 2 horas y esas 2 horas se centran en el pasado. Entonces hay un salto temporal del presente de Rose, que es viejita, que es el presente, y salta al pasado y cuenta toda la historia, todo lo que vivió junto a Jack, creo que se llama, el personaje. Eso es un raconto. En cambio, el flashback también hay un salto temporal del presente hacia el pasado, pero es breve. Es breve. No es como la película. Y es un flash así, muy rápido, de lo que pasó en el pasado. Bien, luego, chiquillas, aparece otro concepto que se llama recursos narrativos, narración enmarcada e historia paralela. Me voy a soltar acá. La narración enmarcada corresponde a una técnica en que se incluye una historia dentro de otra historia. ¿Qué quiere decir eso? Que en una historia que va contando un personaje, por ejemplo, el personaje nos puede contar la historia de otro personaje. Entonces hay una historia dentro de una historia. Y precisamente esa técnica está en el texto que vamos a leer después de nuestro recreo, porque nos quedan 3 minutitos, me parece. También existe la historia paralela. Bueno, esta historia paralela es súper común porque uno la ve en varias historias, películas, series, donde cada personaje tiene su propia historia y se entiende de forma independiente. Y se cruzan solamente porque entre los personajes se conocen, porque son miembros de una misma familia. Esas son historias paralelas, son distintas.
En cambio, la historia enmarcada es distinta, porque es el mismo narrador que cuenta su historia, pero a la vez también cuenta otra, de otro personaje. Entonces ahí se enmarca el texto dentro de otro texto, ¿ya? Esa es la diferencia. Y aquí les muestro un ejemplo de este texto, el árbol, que vamos a analizar la próxima clase con más detención, y vamos a ver bien esto del tiempo, que es bien interesante de analizar. Ya, chicas, entonces quedamos nosotras en la penúltima actividad, que consiste en leer este texto y responder unas preguntitas. Ya, vamos a leer el texto. Dice así: La Divina, de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es una escritora y artista argentina. Si bien cultivó distintos géneros literarios, la crítica destaca especialmente por sus relatos breves, los que, al igual que el resto de sus escritos, comenzaron a ser ampliamente reconocidos a partir de la década del 80. Tanto su lírica como su narrativa se inspiran en lo cotidiano, desde donde surge lo imprevisto, lo cruel, el amor y, en general, la experiencia humana. Entre sus obras destacan el libro Cuentos de Furia, los poemarios Poemas de amor desesperado, Lo amargo por dulce, entre otros. Y vamos a empezar este texto. Dice: La llamaban la Divina. Tenía las cejas negras e hirsutas, o sea, bien pobladas, desordenadas tenía las cejas, tan gruesas y prominentes que el resto de la cara pasaba inadvertido. Se hubieran dicho que no tenía nariz, ni boca, ni mejillas, ni dientes, que eran bastante feos, ni pelo, ni ojos, tenía solamente cejas. O sea, imagínense las cejas que tenían, o sea, se notaban mucho. Algunas personas decían que en la oscuridad cada uno de los pelos se parecían del bicho quemador, es como una oruga peluda. Era luminoso como los ojos de los gatos, pero nunca pude averiguar si esto sucedía realmente o si era una ilusión de quienes la admiraban. Fui a consultarla porque me debatía en un amor sin esperanza. Irma Rienzi vivía en la calle Lima al 2000, en una casa oscura y húmeda, llena de ramilletes de flores teñidas, de estatuitas de porcelana y de abanicos. En el pasillo un piano me reflejó tristemente. Yo llevaba una carta de presentación de mi prima Lucía. La Divina, como tenía en ese momento mucha clientela en su cuarto y quería atenderme bien, me hizo pasar al baño a esperarla. Ya, entonces aquí tenemos harta información que tenemos que estar atentas. La adivina, sí, ¿cómo se llama la adivina? Se llama Irma. Irma. Entonces, cuando nosotros leamos un texto narrativo, siempre es importante que subrayen los nombres de los personajes. Siempre. ¿Y por qué razón esta narradora visita a Irma? ¿Qué le pasaba? Porque quería que le leyeran la mano. Ya, pero hay una pista que nos indica la razón de por qué la visita una adivina. Porque me debatía en un amor sin esperanza. Claro, o sea, iba a hablar con una adivina, con Irma, porque estaba con un amor imposible, sin esperanza, que al parecer no funciona. Ya, sigamos. En el pasillo un piano me reflejó tristemente. Yo iba a una carta de presentación de mi prima Lucía. La adivina, como tenía en ese momento mucha clientela en su cuarto y quería atenderme bien, me hizo pasar al baño a esperarla. Después me atendió en el mismo cuarto de baño, según me dijo, para que nadie nos molestara. Me arrimó una silla que trajo del dormitorio y ella se sentó en el borde de la bañera. En una palangana llena de espuma nadaban globos de género rosado y de un grifo colgaba un corpiño negro. De la ducha caían gotas que resonaban con extraños sonidos. Aquí describe, esta narradora describe el ambiente donde se encuentra, en el baño. Su olor dentístico, o sea, pasta de dientes, me hizo pensar que olía a algo peor. Leyó mis manos hábilmente, pues lo que ella no adivinaba me lo hacía decir a mí. Aquí aparece lo que decía la compañera, que claro, va a que le lean las manos. ¿Por qué? Porque tiene un amor sin esperanza. Pues lo que ella no adivinaba me lo hacía decir a mí. Al fin exclamó moviendo las cejas. La veo asociada al agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es malo o bueno? Acá, si se fijan, chicas, la narradora de esta historia permite que los personajes tengan voz propia.
Esto se llama estilo directo, ¿ya? O sea, acá diferenciamos bien que la narradora permite que hayan otras voces de la narración, que es este personaje, Irma. La veo asociada al agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es malo? Bueno, un viaje, veo un viaje, el barco no naufraga, pero a usted algo le pasa, una aventura. Algo inesperado, me enamoraré. Insistí para que me explicara más claramente lo que veía, se negó a hacerlo. Hay signos confusos, me dijo. Yo hoy estoy cansada para descifrarlos. Me enojé con ella, suspiró y para conmoverme me contó su vida. Desde niña la ponían en penitencia, por culpa de su maldita vocación. ¿Qué me pasará hoy, Irma? Le preguntaba una hermana mayor. Te plantará tu novio. Penitencia por la responsabilidad. La castigaban cuando ella predecía el futuro y ese futuro era negativo. Ah, ya, castigada. ¿Qué me pasará hoy, Irma? Preguntaba la madre. Papá te mandará a freír papas a otra parte. Penitencia por la respuesta. Si llegaba de visita alguna amiga de su madre, también le preguntaba a la pobre, ¿qué me va a suceder, Irma? Una vez a una amiga de su madre, que era muy coqueta, le contestó, se va a quedar calva y la crema para las arrugas le va a traer eczema. Da un problema a la piel, como una resequedad. Su madre la dejó sin postre ese día, pero la calvicie pronosticada llegó inexorablemente, o sea, llegó sí o sí. Y eczema también, por lo que dejaron de ponerla en penitencia y aún llegaron a respetarla un poco. A los 20 años abrió un consultorio. La clientela acudía de todas partes. Como provisionalmente se había instalado en los fondos de un almacén, estaba bastante protegida de la persecución policial. O sea, podemos inferir acá que los adivinos en esa época, la visión de mundo de este texto, no permitía que hayan adivinos. Su cuarto era una suerte de depósito lleno de latas de aceite de bolsas de hierba. Nadie sospechaba que allí se ocultaba el consultorio de una adivina. Irma se enriqueció rápidamente. Cuando cumplió 30 años, compró con las economías un tapado de zorrino, un traje. Luego un televisor, un terreno de saco, una casita en La Lucila, que es una localidad de Argentina, un automóvil y finalmente pudo hacer un viaje a su tierra natal, a Italia. Su dicha no tenía límites. Emprendió después de 6 meses el viaje de regreso en barco. Se entiende porque detesta los aviones. Sin embargo, en cuanto pagó el pasaje, tuvo una premonición. O sea, tuvo una visión del futuro, de lo que iba a pasar al futuro. Después de salir de la agencia de turismo, entró en un cinematógrafo, sin mirar la cartelera, o sea, entró al cine. Daban el hundimiento del Titanic. La película le pareció de mal augurio, o sea, que le pareció que algo negativo estaba anunciando en el futuro. Nunca lloraba, lloró, pero ya era tarde para devolver el pasaje. Una semana después se embarcó, la vida de a bordo le agradaba. Había una piscina donde nadaba todos los días y gente muy simpática. Sin sospechar que era divina, un grupo animado de jóvenes estaba continuamente con ella, porque jugaba bien al ping-pong y a las barajas, o sea, a las cartas. Por fin un día alguien que la conocía de nombre propagó el secreto de su profesión y ella se vio obligada a leerles a 8 personas en una tarde las líneas de la mano. La cosa comenzó a las 3 de la tarde y terminó a medianoche. Y la primera mano que le tendieron vio el signo alarmante que descubrió en todas las otras. Una misma tragedia reuniría a esa gente tan diversa. O sea, se dio cuenta que todas las marcas de las manos tenían algo en común. Una tragedia tenían en común. A todos dijo lo que leía en sus manos, pero no les dijo cuál era la tragedia, porque no lo supo en el primer momento. El barco que se mecía suavemente durante toda la travesía a medianoche empezó a moverse demasiado, pero a esa hora todo era un pretexto para inventar juegos y el grupo que le rodeaba se puso a patinar en la cubierta sin respetar el sueño de los otros pasajeros. Nadie quería acostarse. Cuando por fin Irma se retiró a su camarote, leyó por primera vez las líneas de su propia mano y descubrió, atenuado, el mismo signo que había visto en las manos ajenas. Comprendió oscuramente qué iba a suceder. Había que esperar y callar. Para no sembrar el pánico, recordó el hundimiento del Titanic. Pasó días ansiosos hasta que volvió a ser feliz, por el mero hecho de estar embarcada. Todas las noches en el barco pasaban filmes de la sala de música. Irma no perdía una función. Una noche anunciaron en el menú, en letras rojas, el hundimiento del Titanic. Mucha gente comentó que eso no era un filme para ofrecer a los pasajeros de un barco. Hacían falta temas alegres, de aventuras o de amor, y no dar la idea de peligro, que pone una nota triste en el ánimo de los viajeros. A Irma se le apretó el corazón, pero quiso ver de nuevo el filme, que había visto antes de embarcarse. Ahora llegó a distraerse hasta el punto de olvidar que estaba ya embarcada.
En el momento en que aparece el hermoso caballo de madera de la sala de juguetes del Titanic, sintió que el barco daba un tumbo, o sea, se remecía, que la alarmó un poco, pero siguió mirando porque las imágenes la fascinaban. Cuando la vajilla del comedor del Titanic se amontona en un estruendoso caos y el agua entra por todos los resquicios, los lugares, crujió el barco y otro tumbo brusco la ladeó. Algunas sillas cayeron. Creyó en su ilusión que estaba en el barco de la película y que habían tocado contra un témpano. Fue como un relámpago. Del hundimiento del Titanic pasó al real hundimiento del barco, sin saber cómo se había operado el cambio. Después, en un después que no recordaba con precisión, pues parecía parte de un sueño, perdió el conocimiento junto a los botes de salvaje y alguien la recogió por uno de esos milagros que revelan, según dijo, la existencia de Dios. ¿Qué le pasó finalmente a Irma? ¿Murió? ¿Se ahogó? Sí, porque al final dice que perdió el conocimiento, o sea, no, en sí, por una parte yo pensaba que sí, pero después como que no, porque después dice que perdió el conocimiento junto a los botes de salvataje y alguien la recogió por uno de esos milagros que revelan, o sea que fue salvada. Exacto. Aparte que ella cuando analiza su propia mano, se da cuenta que tiene la misma línea, pero más suave. O sea que hay una pista que nos dice en realidad tenía la marca, pero tiene una esperanza de salvación. Y precisamente se salva, porque ¿de qué forma ella le pudo haber contado a la narradora lo que vivió? Porque esto fue un hecho del pasado. Bien, vamos a las preguntas. Son solo 5. Dice, número 1, ¿qué imaginas al pensar en las palabras divina y adivina? Yo pensaba que le decían divina por su aspecto físico, porque era única. Aparte que era como el centro de atención del pueblo por su forma de ser físicamente. Bien. ¿Y adivina? Porque podía descifrar y predecir el futuro. Exacto. Lo Y adivinaba. también, exacto. Y también tú dices que, claro, divina porque tenía este don, pero también divina porque se salvó. Aquí, la última párrafo nos dice, o las últimas líneas, perdió el conocimiento junto a los botes de salvataje y alguien la recogió por uno de esos milagros. Entonces, divina, claro, tiene que ver con esto que es maravillosa por este don, pero también divina, que tiene que ver con lo celestial, con Dios. Entonces tiene harto significado divina en el texto, y adivina, bueno, esa es más obvia porque adivina, predice el futuro. Bien, esa es la pregunta 1. ¿Qué se imaginaron con estas dos palabras luego de haber leído el texto? Tienen que responderlo. 2. ¿Cuál es el tiempo del narrador y cuál es el tiempo de lo narrado? Fundamenta tu respuesta con marcas textuales, o sea, tienen que indicar qué partes del texto les dan la respuesta. Recuerden que el narrador es esta persona que fue a ver a Irma. Entonces, hay un tiempo. Y hay un tiempo también de lo narrado. ¿Cómo hacemos la diferencia entre un tiempo y el otro? Yo noté, ¿Ya? pucha, ya, igual voy a hablar. Sí, dale. Yo noté que, por ejemplo, habían partes en las que se hacían flashback, porque como que en la parte que dice que a ella la retaban por predecir cosas malas, eso como un flashback a cuando era como más niña. ¿Ya? Sí. ¿Y qué más pusiste en relación al tiempo de lo narrado? Yo puse que era presente, porque ¿Ya? igual va contando las cosas a medida que van pasando. O sea, el tiempo del narrador es el tiempo presente, Sí, porque va contando su propia historia y después nos cuenta la historia que la adivina le contó a ella. Entonces es un tiempo distinto al tiempo de lo narrado, porque el tiempo de lo narrado contempla mucho más, ¿cierto? Porque ¿cuánto tiempo vivió esto la adivina o divina? Mira,
pasó días ansiosas, parece que ahí sí. Pasó días ansiosos hasta que volvió a ser feliz. O sea, el tiempo de lo narrado son varios días. En cambio, el tiempo del narrador, al parecer, fue una tarde donde ella estuvo en el baño junto a esta adivina. Entonces, una marca textual, una parte del texto que a mí me hace diferenciar entre un tiempo y el otro, es pasó días. ¿Se dan cuenta que hay una historia enmarcada en otra? De eso no me puedo fijar. Miren, vamos a la pregunta. Ya, ¿cuál es la historia enmarcada que es posible reconocer en este relato? ¿Cuál es la historia que está dentro del relato? ¿La historia de la narradora o la historia de Irma? La historia de Irma. Sí, la historia de Irma es la que está dentro del relato, porque la historia principal es la historia que cuenta la narradora. La narradora cuenta que fue a ver una adivina para que le lea la mano. Y después la narradora nos cuenta que la Irma le contó su vida y ella nos cuenta qué vida les contó. Entonces es una historia que está enmarcada dentro de otra. Está dentro. Es la historia de la historia. ¿Se entiende eso? Ahora sí lo entendí. ¿Ya? Entonces, se cuenta la historia de la narradora, que nos sale su nombre. Y la historia que cuenta la narradora cuenta su historia y después nos cuenta la historia de este personaje que está dentro de este misma narración. Y esa es la historia que está dentro de la historia de la narradora. Suena enredado, pero hay que tratar de analizarlo bien para no confundirse. Vamos a la pregunta 4. A partir de tu respuesta anterior, ¿qué función cumple el relato enmarcado en este cuento? ¿Qué función cumple el relato enmarcado que está dentro? O sea, el relato enmarcado, recuerden que es la historia de Irma. Ese es el relato que está dentro del relato de la narradora. ¿Qué función cumple ese relato? Como explicar un poco de lo que pasó, pero también involucrando a la otra persona. Claro. Como que me enredo en eso, pero sí me entiendo. Pero fíjate que el relato enmarcado es más largo que el relato principal, ¿cierto? Porque prácticamente toda la historia se trata de lo que le pasó a Irma. Entonces la función que cumpla es muy relevante, es importante, es prácticamente principal. Entonces, tienen que escribir que la función que cumple es primordial, fundamental, porque prácticamente toda la narración se trata de este relato enmarcado. ¿Ya? La pregunta 5 dice, ¿qué crees que ocurrió con la narradora luego de la visita a la adivina? Bueno, aquí es pura imaginación. ¿Qué creen que pasó con la narradora después de que fue a ver a la adivina y que la adivina le contó toda esta historia? Salió corriendo porque le dio miedo. O desapareció porque empezó a contar la historia a Irma. Claro, sí. Puede ser hartas hipótesis. Lo importante es que ustedes se basen en alguna idea del texto para decir su hipótesis. Por ejemplo, yo podría inferir o deducir que la narradora se fue decepcionada porque la adivina no le leyó las manos, se le contó su historia, así que fue a ver a otra adivina. ¿Y por qué? ¿En qué me baso? En que no le leyó la mano. Eso. Ya. Esas son las preguntas chiquillas del texto. Yo sé que es difícil de analizar porque esto de la historia enmarcada y el tiempo es complejo. Pero más o menos, ¿quedó claro? Corina, quedó claro. Javiera, Geraldine, Yo dije que Antonia. sí. Ya, perfecto. Samira y No me todas. reto. Ya. No, si yo no reto. Ya, Tiri, entonces ahora vamos a la última preguntita. Bien, respondimos las preguntas. Después la última actividad es escribe en tu cuaderno el resumen del texto y 4 ideas clave de toda la guía. Bueno, hay más de 4 ideas, pero las que más importantes que ustedes
piensen que deben escribir.